tiempo. Abrí tu Biblia en el libro de Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, vamos a leer una historia que por ahí para muchos es conocida, para otros la escucharán por alguna que otra vez, algunos no la recordarán, otros sí. Pero Daniel y sus amigos pertenecieron a un tiempo difícil, les tocó vivir un tiempo de cambios drásticos a nivel social, a nivel cultural, a nivel religión o a nivel fe, por así decirlo. Les tocó vivir tiempos muy difíciles, tiempos muy duros, de profundos cambios. Pero no esos cambios que nosotros deseamos, esos cambios que queremos. Viste que por lo general queremos cambiar o queremos cambios, pero cambios para bien, ¿no? De repente los cambios que les tocó atravesar a Daniel y a sus amigos no eran esos cambios que, como te decía hace un rato, esos cambios favorables aparentemente, sino que les tocó vivir cambios donde su nación fue destruida, donde ¿no? Su familia, donde el reinado, el rey de Israel, todo fue atacado, fue destruido, fue avasallado. Daniel y sus amigos fueron llevados al cautiverio, ¿no? Y les tocó vivir un tiempo difícil. Y yo quiero compartirte en esta mañana, ¿no? Algunas características que vamos a ver a través de la vida de Daniel y de sus amigos y cómo poder identificarlas hoy nosotros en la vida cristiana, cómo poder nosotros aprender valores, principios que están en la vida de Daniel, que están en la vida de Daniel y sus amigos para nuestra vida, para nuestro contexto, para el tiempo en que nosotros hoy estamos viviendo. Porque tiempos difíciles hay siempre. Tiempos de cambio, tiempos de cambios profundos, drásticos, hay siempre. Y yo quiero usar como introducción, antiguamente los pueblos para conquistar a otros pueblos, antes las conquistas eran cuestiones físicas, ¿no? Eran batallas codo a codo, eran batallas con armas, era conquistar territorio y despojar gente de ese lugar y llevar tu gente a otro lugar, o sea, era moverse de un lugar a otro. No quiero decir que esto no existe más, porque estamos viendo que a nivel mundial pasa, pero no es la normativa general. Hay intereses entre los países, intereses por cuestiones pasadas, donde los países se siguen bombardeando, atacando, queriendo ganar un territorio, sacar de acá, ¿no? Matando gente. Pero no es la característica o no es lo que identifica a la guerra hoy a nivel mundial. Y si me pongo en la posición de Israel, que era el pueblo de Dios, que hoy nosotros, el cristianismo, lo que tenemos la fe puesta en Jesús, somos los que representamos el pueblo de Dios, hoy siguen habiendo ataques, hoy siguen habiendo formas de bombardearnos o formas de querer conquistarnos, no de forma física, no queriéndonos quitar de algún lugar, pero sí somos bombardeados y queriendo ser conquistados de otras formas que nos tratan de sacar de nuestra posición, de nuestro lugar donde Cristo nos ha puesto. ¿Sí? Hoy se libran las principales batallas que tenemos, se libran a través de las ideologías, ¿no? A través de la filosofía, de las ideologías, a través de las redes. ¿Sí? Hay una forma muy fácil que el diablo tiene para confundir, para conquistar la mente de aquellos que tenemos la fe en Cristo. Y una de esas cosas es sembrar la duda. Amén. Sembrar la duda, distorsionar la verdad. Distorsionar la verdad. Hoy es muy fácil, siempre digo, con un clic entras a cualquier página, a cualquier lugar en las redes y puedes encontrar cualquier comentario, cualquier prédica, cualquier consejo. ¿Cuántos han escuchado que está la iglesia LGTB? ¿Alguien ha escuchado que existe la iglesia cristiana de LGTB? Sí, hay iglesia, porque ellos dicen que a Dios ellos también los aman. Y vos a un clic encontrás cualquier clase de mensaje y podés escucharlo e interpretarlo, si no estás con la mente y con el corazón alineado a Dios y a su palabra, y podés tomar como que cualquier cosa que escuchás y que ves viene de parte de quién. De Dios. Y esa es una forma también de ser conquistado. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos base sólida, cuando no tenemos fundamentos, cuando no tenemos doctrina bíblica, cuando no nos paramos en los principios del reino de Dios, fácilmente puede ser distorsionada la verdad, puede ser distorsionada la doctrina, el mensaje de Dios para su iglesia. Y así como Israel fue conquistado y llevado a otra tierra, y ahora vamos a ver por un segundo, vamos a leer la historia de Daniel y sus amigos, lo mismo pasa con nuestra vida espiritual, con la vida del cristiano. El diablo quiere conquistarlo, el diablo quiere distorsionar la verdad, el diablo quiere desenfocarlo del lugar donde Dios lo puso, del lugar al cual Dios lo está llamando, de la identidad que Dios ha forjado y que Dios sigue forjando en nosotros.
Porque a veces hablamos de identidad como un hecho concreto, ¿no? Ah, yo soy hijo de Dios, esa es mi identidad. Y pensamos que porque declaramos que somos hijos de Dios, ya nuestra identidad está determinada. Y déjame decirte que no. No sos hijo, tu identidad no es que sos hijo de Dios porque sí, yo soy hijo de Dios. O lo dice la Biblia. Sí, la Biblia lo dice. Ahora, ¿tenés el rasgo? ¿Tenés las características de esa identidad? ¿Se entiende? ¿Tenés el rasgo y las características que te dan esa identidad que tanto crees y que tanto declarás? ¿Por qué? Porque la identidad se sostiene, la identidad se vive, la identidad se practica. La identidad no es un título, la identidad no es un número de documento. La identidad tiene que ver con algo que Dios hizo en nosotros, pero que nosotros necesitamos cuidar, que necesitamos permanecer en ella. Vamos a la lectura de la Biblia en el libro de Daniel. ¿Lo tenés ahí, Daniel, capítulo 1? Si no, lo tenemos en la pantalla. Vamos a leer todo el capítulo 1 para poder conocer bien la historia y su contexto. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, que era rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la rodeó, la encerró. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, que es el jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, muchachos que fuesen de buen parecer, muchachos también que estén enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y para colmo también de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Me quiero tener un segundito ahí. Vos fijate que Nabucodonosor no se quería llevar cualquier cosa. Se quería llevar que gente como lo mejor. Y el diablo está interesado siempre en robar de la iglesia, de robar, la de la iglesia de Cristo, ¿qué? Lo mejor. Quiere robar lo mejor, lo más preciado. Y no piense que lo mejor sos vos y soy yo, ¿no? No, lo mejor es lo que Dios deposita en nosotros. No los quiere robar, no los quiere quitar, no los quiere sacar de ese lugar. Claro, Nabucodonosor se quería llevar lo mejor y prepararlos para su servicio. Sigamos en el verso 5, dice, y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase. ¿Durante cuánto tiempo los tenía que criar? 3 años. No eran 2 días, ¿no? Eran 3 años, tenían que estar trabajando con ellos, formándolos, criándolos en la lengua, en la cultura, en el conocimiento, en todo lo que correspondía al imperio babilónico, dice, para que al fin de ellos, de esos 3 años, se presenten delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, ¿está bien? A Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel, dice verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pero dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, le dijo, te ruego que hagas esta prueba con tu siervo por un espacio de 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Y consintió pues con ellos. Claro, 10 días comparado a 3 años, claro, tenían que estar 3 años comiendo esto para después ser presente. Probemos 10 días nomás. Si en 10 días vos sacás tus conclusiones. Dice, comparad luego nuestros rostros. Consistió con ellos. Dice, el resto y probó con ellos 10 días. Verso 15. Al cabo de los 10 días, al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Dice, verso 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento
inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, esos 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey. Dice, verso 20 para finalizar y 21, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló, ¿cuántas veces dice? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino, en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. 10 veces mejor. Siempre de este capítulo 1 hay 2 versículos claves que siempre utilizamos para predicar. El versículo 8, que propusieron en su corazón no contaminarse, y el versículo 20, que a todos nos llama la atención y que nos preguntamos cómo hicieron o cómo hacen. ¿Para qué? Para que el rey los haya encontrado 10 veces mejores. Claro, alguno lo va a asociar a la comida y por lo que comieron, ¿sí? Pero no es cuestión de comida, ¿sí? No es cuestión de comida lo importante que vamos a hablar en esta mañana. Porque yo puse como título a este mensaje, ¿cómo hacer para ser cristianos mejores de lo que somos? ¿Cómo hacer para vivir una cristiandad mejor de la que estamos viviendo? Una cristiandad que otros puedan dar fe, que lo que vivimos, que lo que predicamos, que quienes ven en nosotros la identidad o que lo que ven en nosotros verdaderamente corrobore que somos hijos de ¿quién? De Dios. Y no mejores porque somos buenas personas, porque para el mundo difícilmente nos encuentren mejores para ellos. Y no estoy hablando de ser mejores para el mundo, sino de ser mejores para ¿quién? Para Dios. Si no estoy hablando de ser buenas personas en el contexto social en el que vivimos, estoy hablando de ser buenos hijos de Dios, hombres y mujeres que caminen en sus convicciones, firmes en su identidad. Lograron mantenerse, Daniel y sus amigos lograron mantenerse fieles, leales y firmes, a pesar de las circunstancias que les tocó vivir. Y esto es lo que yo quiero dejar sentado en esta mañana, y que podamos tener de alguna manera este concepto, ¿no? Que no sean las circunstancias, que no sean los momentos los que determinan cómo va a ser nuestra fe, ¿sí? Porque muchas veces nuestra fe titubea, tambalea, ¿sí? Nuestra confianza en Dios. Recuerden que Bebo hizo hace mucho tiempo que la palabra fe significa confianza. ¿Qué significa? Confianza. No, entonces, que no sean las circunstancias las que determinen tu confianza en Dios. Porque vamos a ver, como hemos leído recién, la situación, el contexto, lo que vivieron Daniel y sus amigos, y tranquilamente ellos podrían haber perdido ¿qué? La confianza, la fe. Que hablo más de confianza porque no estamos parando en Daniel, ¿no? Y en sus amigos. Y siempre hablamos de fe más cuando estamos parados en Jesucristo, en el tiempo de la gracia. Pero está bien, ellos tenían fe en Dios. ¿Confiaban en quién? En Dios. Entonces, ¿cómo hacer para nosotros poder identificarnos como Daniel? Y identificarnos con Daniel y sus amigos y poder aprender a través de ellos. Primero, algunas cosas que te quiero compartir en esta mañana es que tu fe o tu confianza siempre va a ser puesta a prueba. ¿Me escuchaste? Tu fe y tu confianza, decí conmigo siempre. Porque hay quienes dicen nunca, hay que decir siempre, ni tampoco hay que decir nunca. No hay que decir ni siempre ni nunca. Pero siempre, la Biblia lo dice, que nuestra fe siempre va a ser puesta a prueba. Y la fe de Daniel, acá, la confianza y la fe de Daniel fueron puestas a prueba. Primero en el verso 8, donde querían, ¿no? Donde el rey había dicho que determinada comida, eligió determinada comida para Daniel y sus amigos, y dice el verso 8 que Daniel propuso no contaminarse con esa comida. Acá está puesta a prueba su fe. Quienes saben, en la antigüedad, cuando los pueblos guerreaban, iban a conquistar, y más el imperio babilónico, una de las cuestiones que quería hacer con las personas conquistadas era borrarle su identidad, ¿no? ¿Sí? Era de expropiarlos de su identidad. Y una forma de hacerlo era como hicieron, cambiándole los nombres a los muchachos, dándole la comida, la porción de la comida de ellos, instruyéndolos. Fíjate que durante 3 años tenían que instruirlos en todo lo que tenía que ver con el conocimiento y la lengua, ¿no?
babilónica. Entonces ahí estaban Daniel y sus amigos. Ellos tranquilamente podrían haber perdido su fe y su confianza en Dios. Pero en el verso 8 vemos que dice el texto bíblico: Daniel propuso, se determinó en su corazón, que dice no contaminarse con la porción de la comida del rey. Tu fe siempre va a estar puesta a prueba. Esta es la primera vez que lo vemos. Lo querían no inducir a que coma, pero Daniel decide mantenerse, Daniel y su amigo deciden mantenerse firmes, determinantes en no contaminarse. Pero si vos vas al capítulo 6, no lo busques, no vas, yo te voy a leer el capítulo 6, verso 10, hay un edicto que ahí lo hacen intencional, a propósito, buscando para que Daniel, como veían que Daniel era un hombre fiel, como veían que Daniel era un hombre que mantenía su confianza en su Dios, como veían que Daniel era un hombre intachable y le tenían envidia, buscaban situación para acusarlo. Le proponen al rey que saque un edicto que por espacio de tanto tiempo, de 3 días, no se pueda adorar, alabar ni orar a ningún otro Dios, ¿no? Que no sea el rey de Babilonia. Y en el capítulo 6, verso 10, a Daniel le llega esta información. Y esto es para poner a prueba ¿qué? La fe de Daniel. ¿Cuántas situaciones van a querer poner a prueba tu fe para que dejes de orar? ¿Cuántas situaciones van a querer poner a prueba tu confianza para que dejes de esperar? Porque si hay algo que hace la confianza, nos lleva ¿a qué? A esperar. ¿A qué te lleva la confianza? A esperar. ¿Y cuántas situaciones van a poner a prueba tu confianza para que dejes de esperar? Yo me cansé de orar. ¿Hasta cuándo voy a orar por un trabajo nuevo? ¿Hasta cuándo voy a orar para que Dios cambie tal o cual situación? ¿No? Pero vos fijate que Daniel, a pesar que era un hombre entendido, que era un hombre que fue hallado 10 veces mejor, aún en la posición en la que estaba Daniel, porque pensamos, bueno, pero solo a mí, viste que siempre está el que, solo a mí me pasa, pastor, que te sentís que todas las flechas vas caminando y todas las flechas disparan y apuntan hacia vos. ¿Te pasa? ¿Te sentiste alguna vez así? Pues si a fulanito, y siempre empezamos a comparar con los demás. Daniel, que pareciese ser alguien que era intocable, no, preparado una trampa para él. Capítulo 6, verso 10 dice: y cuando Daniel se enteró del edicto que había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En otra versión que dice, siempre, como solía hacer siempre. O sea, para Daniel era un día más. Para Daniel era una circunstancia más. Para Daniel era una prueba más. ¿Me estás entendiendo? Ay, yo no quiero una prueba más. Para Daniel era una prueba más, era una circunstancia más, era un problema más, era una barrera más, era un ataque más. Pero eso no iba a condicionar ¿qué? Su fe, su confianza en el Señor. Nuestra fe siempre va a ser puesta a prueba. Como te dije, le quisieron dar la comida, no la aceptó, decidió no contaminarse. En segundo lugar, quisieron que no orara, tampoco lo pudieron ¿qué? Frenar. Y el tercer ejemplo que te dice, en el mismo capítulo, el verso 16, dice que a raíz de que Daniel fue hallado orando y lo acusaron, y el rey no podía retrotraerse del edicto que había sacado, ¿qué hacen con Daniel? ¿A dónde lo tiran? Y yo estoy frente a los leones y te digo que ya le empiezo a pensar, ya me abren la puertita y por ahí, ¿o no? Ya le empezás a pensar. Y Daniel, aun cuando lo llevan al foso de los leones, aún hay una vez más, es puesta a prueba su fe y no da marcha atrás, aunque lo estaban tirando a la muerte, aunque lo estaban tirando a los leones para que lo despedacen. El verso 16 dice que entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y dijo el rey a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, te salve. Pero me encanta porque el rey no quería, pero el rey estaba obligado, porque estaba presionado, porque era o sos vos o soy yo, ¿no? Las presiones políticas alrededor de este rey. Pero el rey le dice a Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves. Una clave para que no te falte la fe, que no dejes de servir a tu Dios. Hola, fíjate que el rey reconocía la fe, la confianza que Daniel tenía en ¿quién? En Dios. El Dios al que tú sirves, el Dios a quien vos orás,
El Dios, aunque hemos sacado un edicto y te hemos querido privar de que lo busques, vos lo seguís buscando, lo seguís sirviendo. Tu fe siempre va a ser puesta a prueba. Nuestra fe es el blanco de los ataques del enemigo. Hola. Si hay algo que te va a querer robar el diablo, ¿qué es? Tu fe, tu confianza en el Señor, tu confianza en la palabra, tu confianza en Jesucristo. Si hay algo que el diablo va a querer dañar, es tu fe, que te falte la fe. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, lo leo de la versión NBI, dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, al ser probada. ¿Por qué? Por las pruebas. Pero ¿qué tiene que hacer la fe al ser probada por las pruebas? Porque la fe, cuando es probada, algo va a demostrar. ¿Que tuviste fe o que te faltó fe? No hay otra. O tuviste fe para la prueba o te faltó fe. O tuviste confianza o te faltó confianza. Y está diciendo Pedro, en este versículo, dice, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará, dará evidencia. Tu fe va a dar evidencia, va a dar fruto, que es digna de aprobación, gloria y honor. Pero fíjate en qué momento, dice Pedro. Cuando Jesucristo se revele. O sea, que tu fe, porque todos los que estamos acá queremos juzgar o evaluar, ¿no? O ponerle una nota a la fe del otro. ¿Cuánto califica? ¿Cuánto califica? ¿Con 8, con 10, con 7? Pero tu fe no la va a calificar una persona, ni una iglesia, ni un pastor, ni el hermano que está al lado tuyo. ¿Quién va a aprobar o desaprobar tu fe? Señor Jesucristo. Dice, otra vez vuelvo a leerle, pero dice, que vale, pero vuestra fe, dice, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honra, cuando Jesucristo se revele. Por eso tu fe es blanco de los ataques del enemigo. Por eso imagínate, sobre la vida de Daniel y sus amigos, lo importante que era su confianza en el Señor, que el diablo trataba de robarle esa fe y esa confianza que Daniel tenía. Ahora al final vamos a ver y vamos a entender esto que estamos hablando, de que nuestra fe es puesta a prueba y lo que necesitamos para ser esos mejores cristianos, lo que necesitamos entender en nuestra vida, en nuestra devoción con Dios. En segundo lugar, algo que quiero rescatar de la vida de Daniel y sus amigos es la integridad. ¿Qué es? La integridad. Porque si hay algo que va a pasar con el hombre y con la mujer que siguen a Cristo en este tiempo, no es solamente que su fe va a ser probada, va a ser atacada, sino que tu integridad va a ser desafiada. ¿Qué va a ser tu integridad? Y no va a venir un rey con un arma, con un escudo, a querer llevarte de tu casa a otro territorio para cambiarte la lengua e instruirte. Hola. Tu integridad hoy está siendo desafiada a través de qué? A través de los medios, de las redes, de las computadoras, de los celulares. Porque otra cosa que no tenemos que negociar, algo que el cristiano no puede negociar, ¿qué es? Su integridad. Claro, entendemos la palabra íntegro como algo perfecto, como una persona que no se equivoca, y nada tiene que ver. Nada tiene que ver la integridad con ser una persona perfecta que no se equivoca. Porque para colmo, una mirada que Dios da sobre David es que él ha sido un hombre íntegro. David, un hombre íntegro. Claro, pero cuando vos entendés que la integridad, porque automáticamente queremos reflejar la integridad o evaluar la integridad o poner parámetros de alguna manera para ver qué es ser íntegro, lo queremos ver desarrollado en qué? En actos, en acciones, en actitudes, en la forma en que una persona se manifiesta. Pero tu integridad va a ser desafiada. Y uno de los términos para la palabra integridad en el original es la palabra completo. Cuando hablamos de algo íntegro, se habla de algo completo. ¿Viste cuando decís, no, se rompió, no, está íntegro? Alguien dice esa expresión para decir que está como completo. Y esto tiene que ver con cuando hablamos de la integridad nuestra, la integridad del cristiano, la integridad espiritual, la integridad de Daniel y sus amigos. Ellos estaban como completos en Dios, completos en su confianza en Dios. No les hacía falta nada que le den a Nabucodonosor, ni su comida, ni su lenguaje, ni sus dioses. Hola.
Pero nuestra integridad, hoy, ¿cómo los cristianos debemos resguardarnos? ¿Cómo hacer para cuidar nuestra integridad que va a ser desafiada, que va a ser probada, que tampoco tiene que ser negociada? Porque nuestra integridad tiene que ver con estar completos en Cristo. Algunas definiciones que encontré o pensamientos sobre integridad. Dice, integridad es devoción inquebrantable de corazón hacia Dios. Devoción inquebrantable, devoción, deseo, ¿no? Hacia Dios, deseo inquebrantable del corazón hacia Dios. ¿Cuántos quieren ser o cuántos trabajamos por ser cada día hombres y mujeres íntegros? Íntegros en Dios, íntegros en su palabra, íntegros de espíritu. Escucha esto, integridad requiere lealtad. La integridad requiere lealtad absoluta a Dios y adherencia a su justicia en todo tiempo y circunstancia. ¿Escuchaste? La integridad requiere lealtad absoluta a Dios. ¿Qué es lealtad a Dios? ¿Qué significa ser leal a Dios? ¿Qué significa? Caminar, ¿no? Caminar en obediencia, caminar sujeto a sus principios, caminar conforme a su mirada. Ser leal quiere decir, yo sé lo que Dios espera de mí, por lo tanto yo quiero cumplir con eso que Dios quiere y espera de mí. Integridad requiere lealtad, dice, requiere lealtad absoluta a Dios, pero escucha esto, también adherencia, estar adherido, estar apegado a ¿qué? A su justicia. La justicia siempre vamos desde la mirada de Dios, ¿no? Es lo correcto. La justicia, y adherido a la justicia ¿de quién? De Dios. ¿Pero en qué momento? En todo tiempo y en toda circunstancia. Daniel y sus amigos no negociaron su integridad, no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa dónde lo llevaron, no importa lo que querían hacer, no importa que le cambiaron el nombre, no importa que lo acusaron injustamente, porque a los amigos le pasó exactamente lo mismo, capítulo 3, ¿no? ¿Y a dónde lo llevan a los amigos que no lo paso por arriba, porque no es mi propósito leer todo el libro de Daniel, pero lo llevaron al horno de fuego, ¿se acuerdan? Con la misma situación, la misma declaración. El rey le dice a Daniel, el Dios a quien tú constantemente sirves. Pero después, en los amigos de Daniel, dicen, y sepa, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar del horno. Y aún así no lo haga. Integridad. Y aún así me toque morir. Integridad. Y aún así yo no vea lo que quiera ver o espere lo que espere ver. Integridad es permanecer fiel, es permanecer leal. Escucha esto, la integridad se manifiesta en actos de valor. Por ejemplo, ¿qué es un acto de valor hoy para un cristiano? Me anoté algunas cosas. Rechazar, enfrentar, renunciar. Todo aquello que va en contraposición o en contra de nuestros principios y valores cristianos. ¿A cuántas cosas tenemos que renunciar? ¿Cuántas cosas tenemos que rechazar? ¿Cuántas cosas de las cuales tenemos que no participar para resguardar y cuidar nuestra integridad? ¿Cuántas cosas a las que tenemos que decir que no porque está en juego qué? Tu integridad. ¿Cuántas relaciones que muchas veces tenés que cortar porque está en juego qué? Tu integridad. ¿Cuántas propuestas a las que no podés aceptar o a las que tenés que rechazar porque está en juego qué? Tu integridad. Porque hay algo que te define como hijo de Dios. Y no es solamente tu fe, o que vos decís, yo soy hijo de Dios. Que vos digas que sos hijo de Dios, se tiene que evidenciar por tu fe, pero también por tu integridad. Porque la integridad es algo que Dios demanda de sus hijos. La integridad no se mantiene fruto de la propia fuerza moral. Escucha esto, la integridad no se mantiene fruto de la propia fuerza moral, sino de ejercer profunda fe y confianza en Dios y en su poder salvador y protector. ¿Sí? Otra vez, la integridad no se mantiene fruto de la propia fuerza moral. No es que esa es una fuerza interna moral de que me mantengo íntegro. No. La integridad tiene que ver con ejercer una profunda fe y confianza en Dios y en su poder a través de las circunstancias que nos toque vivir. Sé que digo que no a esto, pero Dios me sostiene. Sé que rechazo esta puerta que por ahí me puede provocar una gran bendición económica, porque a veces los cristianos le llamamos gran bendición económica a cosas que hasta ponen en juego, ¿qué? Nuestra integridad.
Ay, pero pastor, me ofrecieron esto y con esto puedo cambiar mi situación. Pero si estás jugando tu integridad, tu identidad como hijo de Dios, no es una bendición de Dios. Por más que a vos te parezca un bienestar posicional, económico, material, que son las cosas que el hombre busca, pero vos y yo somos hombres, mujeres, hijos de quién? De Dios. Y nuestra integridad tiene que ver con ejercer una profunda fe y confianza en Dios. Que lo que no viene lo que no viene como vos querés que venga por el camino que a veces te propone la vida, las personas, vos decís, no, voy a esperar y que va a llegar por el camino correcto, por el camino que tiene que llegar. Va a llegar de la mano de Dios, va a llegar en los tiempos de Dios, va a llegar a través de la justicia de Dios. Hola. Y no a través de cómo vos querés que llegue, valga lo que valga o cueste lo que cueste. Que no te cueste tu integridad, que no te cueste tu fe. En las enseñanzas de Jesús, la integridad aborda temas como la pureza del corazón. La palabra integridad no aparece muchísimas veces en la Biblia, aparece muy pocas veces, pero el concepto de integridad está cerrado dentro de esto, ¿no? En las enseñanzas de Jesús, a través de la pureza del corazón. Un hombre, una mujer, un hijo de Dios que es puro de corazón, es un hombre y una mujer íntegro. Vos y yo necesitamos ser personas íntegras, puras de corazón. Otro ejemplo, también que aborda a través de las enseñanzas de Jesús, a través de la unidad de mente y de propósito. Mente y propósito. Esto determina un hombre, un cristiano, una cristiana, que son íntegros, que tienen unidad de mente y de propósito, que manifiestan cómo vive su vida. La ausencia de hipocresía. Hola, ¿qué es lo que le recriminaba a Jesús a los fariseos? Es hipocresía. ¿Y qué es lo que Dios no espera a su iglesia? Que seamos como careta, ¿no? Hipócritas. Sino que la integridad tiene que ver con esto, con esa ausencia de esa hipocresía. Ser íntegro. Aunque muchas veces el ser íntegro nos exponga, porque la integridad muchas veces te va ¿a qué? A exponer. ¿Qué quiere decir exponer? Nosotros siempre digo, el reino de los cielos tiene códigos totalmente diferentes o valores y principios totalmente diferentes a los que nos enseña la vida. Y a veces el mantenernos íntegros, resguardar nuestra vida espiritual, nuestro conocimiento de la palabra de Dios, nuestra fidelidad, nuestra integridad, nos va a exponer ante esta sociedad, ante este mundo. ¿Y quién quiere quedar expuesto? Humanamente es difícil ser señalado, ¿no? Ser apartado, ser dejado de lado. ¿Por qué? Por tener diferentes pensamientos, diferentes valores, diferentes principios, diferentes convicciones. Pero tu integridad es importante y va a ser desafiada. Y en tercer lugar, como fue desafiada, la de Daniel, acá estoy, la de Daniel y sus amigos. Para que me fui del capítulo donde estaba. Como fue la desafiada, la de los muchachos. Y en tercer lugar, hablarte de la identidad. La fe, la integridad y la identidad. Escucha esto, la identidad es el conjunto de características y cualidades que definen a una persona. ¿Escuchaste? O sea, que la identidad que hace nos define. Define quiénes somos. Pero fíjate qué cosas nos definen. Dice, la identidad es el conjunto de características y cualidades que definen a una persona. Sigo. ¿Por qué? Porque la identidad determina, decí conmigo determina el carácter. El carácter lo determina nuestra identidad. Nuestra identidad determina el carácter, el temperamento, las actitudes, pero también los intereses. O sea que nuestra identidad no está compuesta por una sola cosa, ¿sí? La identidad de una persona determina el carácter, va a determinar su temperamento, va a determinar sus actitudes. Según su identidad van a ser sus actitudes. Pero no solamente esto, también nuestra identidad determina cuáles son nuestros intereses. Por eso cuando entendemos que somos hijos de Dios, si verdaderamente estamos parados en esa identidad, nuestros intereses como hijos de Dios son diferentes a los intereses cuando no éramos. Cuando no teníamos a Cristo vivíamos de una manera, nos preocupábamos de unas cosas que hoy ya no vivimos y que hoy ya no nos preocupan. No que no nos preocupan de que no nos trae preocupación, sino de que no nos ocupamos en ella. Preocupación nos trae un montón de cosas. Preocupación tenemos todos los días. Problemas, ansiedades todos los días. Pero nuestra identidad también determina, escucha esto, determina nuestros intereses. Dice
bueno, y esto pasó con Daniel con Daniel y sus compañeros. Trataron de alterar su identidad. Trataron de alterar su carácter. La palabra carácter significa marca, ¿sí? Significa marca, marcar, ¿sí? O sea, nuestra identidad determina nuestro carácter, y el carácter es una marca, es algo que nos identifica. También se utiliza la palabra carácter, tiene que ver, ¿vieron cuando a los animales se los identifica con una marca? Sobre la piel, sobre el cuero, ¿para qué? Para poder distinguirlos a quién pertenece, y esa es la marca, esa marca de carácter le da identidad. Bueno, tiene ese mismo concepto, tiene que ver con esa idea. Nosotros como hijos de Dios, el diablo hay algo que va a tratar de hacer con vos y conmigo, y es alterar nuestra identidad, es alterar, trastornar nuestro carácter. Con Daniel y sus amigos lo hicieron cambiando su nombre porque lo lograron hacer. Trataron de introducir ahí ese alimento que cambiara su semblante para que sean robustos, lo cual no hicieron porque Daniel puso un freno. Vos fijate que no pudo poner un freno a que le cambien de nombre, se los cambiaron, pero se ve que es algo que tal vez no los afectó, pero en algo donde ellos ya podían tener un poder, una determinación, le propusieron al jefe de los eunucos que no se los obligara a determinada cosa, y ahí ellos actuaron para que no afectara su identidad, su carácter. Tu identidad no la define lo que comes, lo que vestís o lo que hablas. Hablamos de, ay, ¿cómo anda, hermanito? Dios le bendiga. ¿Viste? Ya, ay, es cristiano. Yo me acuerdo que cuando era chiquito veía al presidente Menem decir en la tele, y que Dios, yo le decía, mamá, es cristiano. Ah, chiquitito. Yo decía, es cristiano, claro, ya escuchaba la palabra. ¿Y cómo nos hemos acostumbrado a identificar o darle identidad a las cosas por lo que es? Ahora, ¿será solamente el como una persona habla rasgo de identidad? ¿Un rasgo de la identidad? Porque te estoy diciendo, tu identidad no la define lo que comes. Porque claro, es fácil, no, Daniel no comió, hermano, no comamos carne, no comamos sangre, no tomemos esto, no tomamos lo otro, porque cuando dice la Biblia que el reino de los cielos no consiste en comida, en bebida, no nos podemos quedar parados en la antigüedad, tenemos que entender cuál es la aplicación práctica hoy en día para nosotros. Entonces nuestra identidad no la define lo que comemos, lo que vestimos o cómo hablamos. Nuestra identidad, que determina nuestro carácter, la define nuestra determinación. Escuchá, nuestra determinación de ser como Jesús. ¿Escuchaste? ¿Qué define tu identidad? Tu determinación de ser. Pero pastor, si la Biblia dice que Él me compró, ya soy su hijo. Sí, eso es desde la mirada de ¿quién? De Dios. Eso es lo que Dios ya te otorgó. Eso es lo que Jesús ya hizo en la cruz, ya te dio una identidad. Pero ahora falta tu parte. Porque tu identidad la cuidás, la conservás, la vas edificando ¿cuándo? Todos los días tenés que decidir una vez más ser hijo de quién? De Jesús. Entonces, estos muchachos propusieron no contaminarse. Fueron hallados 10 veces mejores. No solo esto, cuando leíamos en el verso 17, dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras, ciencia, y Daniel tuvo entendimiento. O sea, Dios les dio gracia. Dios les dio todo lo que necesitaban. Pero para que Dios les diera todo esto, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Conservar su fe. Y ahora quiero invitar, si me acompañás, así nos tomamos un tiempo para orar. Porque vos y yo necesitamos cuidar nuestra fe. Ellos, para ser hallados 10 veces mejores, tuvieron que cuidar su fe, conservar su fe. Para ser hallados 10 veces mejores, tuvieron que cuidar su integridad. Para ser hallados 10 veces mejores, tuvieron que escuchar esto, que valorar. ¿Qué tuvieron que hacer? Su identidad. ¿Valorás tu identidad como cristiano? ¿Valorás tu identidad como hijo de Dios? Claro, ¿cómo ser un mejor hijo de Dios? ¿Cómo ser un mejor, hijo del Señor y poder ser fiel? Y poder tener estos rasgos y estas características. Bueno, conserva tu fe, no dejes que el diablo te robe tu fe.
No dejes que las circunstancias, pensá que problemas van a haber todos los días, que crisis, que luchas, que circunstancias difíciles van a haber siempre, que a través de ellas Dios va a querer probar tu fe. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron hombres que a pesar de que fueron llevados cautivos, conservaron su fe, cuidaron su integridad y valoraron su identidad. Y de eso se trata hoy en día. De eso se trata hoy en día. La iglesia que Jesucristo va a venir a buscar. Los hijos y las hijas que Jesucristo va a venir a buscar. No son aquellos que declaran cosas. Son hombres y mujeres que conservan su fe, cuidan su integridad y valoran la identidad. O sea, se determinan todos los días ser como Jesús. Y claro, ser como Jesús es fácil. Eso es a lo que tenemos que todos los días dedicarnos, ¿no? Morir a nosotros, menguar nosotros, para que Él pueda crecer, ¿no? Menguar a nosotros, a nuestro carácter, menguar aquellas cosas en las que le hemos fallado, en las que nos ha costado muchas veces serle fiel, y decirle, Señor, otra vez necesito, otra vez quiero levantarme. Señor, quiero caminar en fidelidad. Señor, ayúdame a cuidar. Si tal vez hasta el día de hoy tu integridad estuvo alguna que otra vez en duda, que sea tiempo de poder trabajar en ella. Como te dije, conserva tu fe, cuida tu integridad, cuidarla. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sacalo. Tu mano, cortala. Y tu pie, todo lo que te quiera desviar. Pero pastor, ¿sabes hace cuánto que? Porque queremos justificar necesidades, queremos justificar deseos, queremos justificar cosas que estamos esperando que a veces no alcanzamos y a veces llegan de una forma, pero no de la forma que Dios quiere que lleguen. Tal vez siempre digo lo mismo, tal vez te tendrás que preguntar si eso que estás esperando es lo que Dios quiere para vos. Seguramente que Daniel y sus amigos no hubiesen querido pasar por lo que pasaron, pero en medio de las circunstancias. Y es increíble porque en la palabra de Dios tenemos vastas historias, la historia de José, la historia de Daniel, hombres que han perseverado en su fe, en su integridad y en su identidad, a pesar de las circunstancias. Hace unos días iba con un hermano hablando y me decía, ¿y será que nos va a tocar a nosotros, pastor, atravesar esos momentos de persecución, esos momentos de cuando tengamos que, nos toca dar la vida por la fe? Y digo, que va a venir, le digo. Si nos tocará vivirlo acá hoy, en el tiempo presente, en nuestra sociedad. No sé, en algunas partes del mundo hay cristianos. Hay gente que no puede profesar, que no puede declarar, que no puede decir que es cristiana porque le cuesta la vida. El año pasado hemos tenido un curso de la voz de los mártires y hemos visto videos y hemos visto testimonios y vida de hombres y vida de familias que mueren por causa de la fe. Claro, lo vemos como algo lejano, pero ¿qué pasa si nos llega? Hoy no te está llegando físicamente, pero como te dije, te está llegando a través de ¿qué? De las redes, a través de los medios. El diablo trata de conquistar, con pensamientos, con filosofía, con ideología. Ay, pero pastor, es verdad que, porque yo escuché que en la iglesia de un amigo no creen en esto y acá nosotros creemos en otro. Y claro, te vas a encontrar con pensamientos, con ideas, pero qué importante es que tu fe, tu identidad y tu integridad estén fundamentados en la palabra de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? No te hace mejor tu forma de hablar, no te hace mejor a la iglesia que asistís, no te hace mejor las personas que te rodean. Lo que te hace mejor es guardar y conservar estas tres virtudes de un hombre y una mujer de Dios: fe, integridad e identidad. El determinarte ser como Jesús todos los días. Hace un tiempo habíamos predicado de seguir, ¿no? De seguir sus pisadas. Y de eso se trata, que sigamos sus pisadas. Así que en esta mañana, mi propuesta, iglesia, es esta, ¿no? Que podamos, a la luz de esta palabra, a través del ejemplo de Daniel y sus amigos, decirle al Señor que nos dé esa fuerza que nos tiene que caracterizar en la fe. Que no nos falte la fe cuando venga la tormenta, cuando vengan los problemas nuevamente, porque ya ha venido. Ya ha venido. Cuando vengan los problemas y golpeen la puerta de
tu casa, de tu corazón, de tu pensamiento. Decirle, Señor, quiero resguardar mi fe y mi confianza en ti, a pesar de las circunstancias que me toquen vivir, a pesar de así sean adversidades.